Muy buenas tardes, días, buenas noches, querido radio. Escuchas aquí nuevamente el equipo de The World News, esta vez con un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema un poco bastante entretenido a mi parecer, ¿no? Yo soy fanático de este tipo de temas, a mí me agrada. Se encuentra con nosotros nuestro compañero Dagres, yo soy Divenosta. Mucho gusto, Dagres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Levina, hasta aquí Tal? una semana más en este Lo sé, podcast de ya una los semana, sí. jueves. Se siente pesada la semana, pero con todo, vamos a darle con todo. Sí, está pesadona la semana. Pues justamente vamos a hablar un poco de un tema un poco bastante interesante, ¿no? Un tema bastante recurrente, no solo eh, en la vida diaria, bueno, en la literatura, ¿no? Sino un tema bastante recurrente en los videojuegos, en cualquier rama, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco sobre las utopías. Para el que no sepa qué es una utopía, este, una utopía se define como un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía, ¿no? Es como este ideal de gobierno, este ideal de sociedad, ¿no? Donde todo es perfecto, nada pasa, todos somos felices, ¿no? Todos sonreímos. ¿Y cuál es el problema de las utopías, no? Justamente el tema que vamos a tratar hoy es como las utopías, como estos ideales imperfectos, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto que una utopía termina convirtiéndose en una distopía, ¿no? Es muy complicado plantear una utopía perfecta, ¿no? Siempre va a haber un problema, ¿no? Y como ejemplo, pues vamos a rescatar un poco, en este caso hablando de BioShock, que para el que no conozca BioShock, aquí yo, un experto, un, alguien fanático de este videojuego, les puede explicar un poco sobre este videojuego, ¿no? BioShock es una serie de videojuegos, es una trilogía de videojuegos como retrofuturistas, creadas por Ken Levine, publicada por 2K Games y desarrollada por varios estudios, incluidos Irrational Games y 2K Marine. Disculpen mi nariz, ando un poco congestionado. Estos videojuegos, para el que no los haya jugado, pues les voy a tratar de dar una resumida. Sí, como un contexto rápido. BioShock se desarrolla en el, los dos primeros videojuegos o los dos primeros títulos se desarrollan en una ciudad bajo el agua, ¿no? Una ciudad utópica bajo el agua, donde el sistema de gobierno se basa en, sí, como en un libertarismo, pero en este caso se llama objetivismo, ¿no? Que es como de, pues, todos consiguen, todos se esfuerzan en conseguir lo que quieren a partir de sus habilidades, ¿no? Como de, no hay gobierno, no hay sociedad, tú te vales por ti mismo, ¿no? Como muy individualista, ¿no? Y pues trata de esto, ¿no? De esta sociedad utópica perfecta disculpen, radio escuchas, donde donde las personas se valen por sí mismas, ¿no? Una sociedad donde ya no necesitan de dioses, no necesitan de gobierno, ¿no? De eso trata más o menos rápidamente BioShock, ¿no? Las dos primeras sagas y la tercera, en este caso trata un poco rápidamente para mencionarles. Igual es una utopía, solo que en este caso es una forma de gobierno basada en un ideal, ¿no? En un ideal religioso, ¿no? Más o Teocrática. menos es de lo que trata rápidamente BioShock, para entrarle ese contexto, ¿no? Sí, es Este, bastante complicado hablar de BioShock, porque sí, fueron juegos para una era completamente diferente, ¿no? En el primero yo creo que se muestra la inspiración de Ayn Rand, no sé si se acuerda de la escritora, sí, demasiado. Ayn Rand es una muy buena escritora, podríamos tocarla. Es polémica, ¿sabes? Es bastante polémica, pero es muy buena. que justamente nos contaba de una sociedad completamente industrializada por el capital, ¿no? Ella estaba a favor del capital y de su forma económica, pero el capital norteamericano de inventores, ¿no? No de los acumuladores ni herederos de fortunas, ¿no? O sea, era los capitalistas duros y puros que querían un progreso para cierta parte de la sociedad y veían a la política como una molestia. Entonces, justamente en Bioshock 1 muestran esa sociedad capitalista
que refleja el sueño utópico de los Estados Unidos, ¿no? De que tú eres lo que vales por el conocimiento que le aportas, ¿no? No importa tu sexo, no importa yo diría tus preferencias, pues todas tus preferencias en general, o sea, te volvías un individuo que nada más era juzgado por los aportes que le daba a la sociedad, ya sea científicos, culturales o económicos. Era a ver quién daba más, era el que más valía. Pero justamente, como toda utopía, siempre la falta de la regularización fue lo que destruyó poco a poco a Raptul. Y en la secuela como que fue un poquito más de lo mismo, pero ahora vemos o estamos en el camino del obrero, ¿no? Del trabajador. No somos el héroe libertador, somos más como un trabajador más que tiene un trabajo continuo y monótono de salvar a alguien. Y en la 3 justamente entra si en la 1 y la 2 se basaron en el libro de la rebelión del Atlas de Enright, en la 3 me parece que se inspiraron en La Ciudad Blanca, me parece, del siglo XIX. Una novela de terror, yo diría, que justamente nos muestra estas ideas conservadoras norteamericanas y en cierto sentido independentistas, de la unión del Estado con una única religión, ¿no? O sea, aquí los avances, todo es para y de Dios, ¿no? Pero que también si no tiene no sé, es que en las utopías es bastante complejo porque se supone que son gobiernos autoritarios que imponen sus leyes, pero que lentamente van destruyendo al individuo o a la persona. O no sé usted qué opina, compañero. Pues sí, el problema de las utopías que hemos visto no solo en Bioshock, sino en distintas historias es esto, ¿no? Que el mismo, ¿cómo se llama? No sé, como que el mismo gobierno va, sí, como bien lo menciona, ¿no? Va acabando con el individuo, y por ende, pues el mismo individuo es el que termina creando la distopía, ¿no? Creando ¿cómo se llama? Este golpe, ¿no? Contra el gobierno. Digo, lo hemos visto bastante bien con estos ejemplos que acabo de mencionar con Bioshock, con este individualismo en la primera saga, ¿no? Que este ideal de Ayn Rand, donde era más individualista, ¿no? Que tú te vales por ti mismo, ¿no? Que todo lo que hagas es gracias a ti, no gracias al Estado ni a nadie más, ¿no? Tú lo haces por ti mismo, ¿no? Y si no lo cumples es porque fallaste, ¿no? Y pues en este caso, pues muchas personas pues empezaron a corromperse, ¿no? En ese sentido de empezar a dejar a un lado el individualismo y centrarse como en otros ideales para derrocar este gobierno, ¿no? También en la No creo tercera, ¿no? que haya sido así, porque justamente, no sé si recuerda que nos muestra que todo iba bien hasta que comenzaron los excesos. O Sí. sea, creo que el error o el quiebre de cualquier ciudad utópica o mundo utópico es cuando se enfocan en los excesos, ¿no? Me recuerdo mucho de la parte del médico, que el médico quería ser el ser perfecto, ¿no? Pero entre tanta cirugía ya era muy imperfecto. Y así pasó, o sea, es como un llamado a prevenir el exceso de cualquier cosa, ¿no? O sea, la falta de una moral con excesos terrenales, pues. Pero justamente por eso me encantaba ver cómo una política de cero tolerancia en la religión causaba un impacto, ¿no? Hasta de una quema de brujas, valiendo la redundancia. Sí, la verdad es que sí, ahorita tocó un punto bastante interesante y sí, los excesos terminaron también, fue uno de las grandes consecuencias por las que la ciudad cayó en ruina, ¿no? Digo, lo vimos bastante bien con este doctor, con el artista Sander Coe, que también en los excesos de querer ser el mejor artista, pues terminó llegando a la locura, ¿no? De andar matando a sus mismos aprendices porque pues él se sentía perfecto, ¿no? Era el mejor artista o quería aspirar, ¿no? Y no lo sé, lo podemos ver con varios personajes, ¿no? Que unos por hambre de poder empezaron a matar a otros con tal de sobreponerse sobre los demás, ¿no? A pesar de que los demás tengan mejores habilidades. No lo sé, es bastante curioso ahorita que mencionas esa parte de los excesos, ¿no? Digo, lo podemos ver bastante bien en distintas historias utópicas, ¿no? Pero sí, Sí,
Y la verdad fue lo interesante de BioShock porque nos mostraba como, o sea, fue el primer videojuego que dijo las utopías o la consecuencia de una economía completamente individualista. O sea, como qué pasaría si el capital ganara, ¿no? Que el capital fuera el único, o esta idea del capital fuera el único, no sé, la única meta, ¿no? O sea, como el capital sin esa parte, bueno, la persona sin esa parte emocional y más que nada espiritual. Y que justamente nada más está orillado a construir una moral, pero o sea, la construcción de la moral a partir de la nada es muy difícil. Sale, camarada. Nos vemos un ratito, nos vemos mañana para la parte 2. Así, del podcast, Y pues bueno, ¿qué más podemos decir de BioShock? Quisiera hacer una reflexión porque a pesar de ser un videojuego para la primera generación, el BioShock 1 metía muchos temas filosóficos, muchas cuestiones de preguntarse, o sea, qué está bien y qué está mal, o sea, cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto. Recuerdo que en sus temáticas fue de los videojuegos más reconocibles que le daba la oportunidad de elegir dos caminos al jugador. O sea, otros juegos en anteriores franquicias hacían eso, pero te daba como las decisiones que tomaras, buenas o malas, te iban a dar como un shock. ¿Usted qué opina, camarada? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Este juego fue bastante innovador, no solo por su jugabilidad, sino también su manera narrativa, ¿sabes? El hecho de agregar audios, sobre todo me sorprende que casi no tenga cinemáticas, si no es que solo tiene una cinemática, sobre todo la manera en la que narra historias, ¿no? Que es, tú pasas el videojuego mientras recoges audios y te cuentan la historia, ¿no? Digo, eso es una de las tantas cosas que se podría hablar en otro podcast, ¿no? Maneras de narrar en un videojuego, ¿no? Que sería un tema O bastante maneras de interesante. narrar en una historia, porque justamente, o sea, pasar, digamos, la literatura a los videojuegos y los videojuegos a la literatura es algo muy difícil. Demasiado. O sea, Muchos o el narran con único ejemplo, cinemáticas, pocos son los juegos que, ajá. Digo, el pocos único, son o los juegos sea, que narran de una manera increíble o diferente. exactamente, hay muy pocos juegos que lo logran. Solamente conozco uno que lo logró en 3 plataformas, en libro, serie de televisión y videojuego, y ese es The Witcher. Y obviamente cada producto final es muy diferente al material original, pero trata de guardar su esencia, que fue lo importante. Ha sido el único, o sea, que The Witcher en videojuego, libro y serie de televisión haya sido muy buena, es por el increíble interés que tienen al adaptar una historia, ¿no? Y justamente BioShock trata de adaptar la historia de Anne Frank, de la rebelión del Atlas, pero metiendo muchas más cosas, ¿no? O sea, metiendo la misma crítica al propio cuestionamiento de las construcciones sociales, ¿no? Porque una ciudad es en realidad una construcción hecha por hombres. O sea, y los hombres están en sociedad y en sociedad se debe de tener reglas mínimas, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, este videojuego, por cierto, anote detrás de cámaras, anote el tema de las formas narrativas. Bueno, el punto es que, sí, no sé, Ayn Rand me parece bastante, bueno, BioShock me parece bastante interesante cómo maneja esta temática del objetivismo de Ayn Rand, este movimiento filosófico que proponía Ayn Rand, de estas críticas sociales, no solo al comunismo, ¿no? Sino también al, al capitalismo que aplicaba en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Como este capitalismo que, oh, ok, es libre mercado y todo, pero si la sociedad si la sociedad está en decadencia, como fue la crisis, pues el gobierno tiene que intervenir, ¿no? Para cobrar más impuestos, todo este tipo de cosas, ¿no? Como esta idea de como de un individualismo, ¿no? Fuera del Estado, fuera de las leyes, ¿no? Que el individuo, sí, sí, como un libertario, ¿no? Pero en este caso como una selva del más fuerte, ¿no?
el que más se esfuerza, el que más gana, el que más dinero tiene es el que más progresa, ¿no? Sin necesidad de ayuda de nadie, ¿no? Sin ayuda de la sociedad, sin ayuda del gobierno, ¿no? Solamente por ti mismo te tienes que valer, ¿no? Y creo que BioShock critica bastante bien esta idea, ¿no? De cómo sería una sociedad utópica en la que pongamos a prueba o en la que pongamos en la mesa este ideal, ¿no? Este ideal de individualismo, ¿no? Que proponía Enran, un capitalismo demasiado extremo, ¿no? Ya rebasando los límites de ser libertario, ¿no? Porque ya es un libertario más extremo, lo de Enran, que tiene puntos positivos, ¿no? Que dices, pues tiene unas que otras ideas más interesantes, pero su manera, su concepción de una sociedad individualista es a veces un poco exagerada, ¿no? Como que ella llegaba a los límites y BioShock nos muestra bastante bien esta crítica social a ese pensamiento de Ayn Rand, ¿no? Que tuvo puntos buenos, pero que tuvo otros puntos malos en su, ¿cómo se llama? Sí, en su idea de crear una sociedad perfecta, ¿no? De Ayn Rand, de esta sociedad perfecta que ella creía que se podía construir a partir de sus ideales, ¿no? Yo creo que ahí tomó un punto muy importante de qué es hacer, no sé cómo plantearlo, pero ¿qué es el capitalismo sin un control, no? Sin alguien que regule el mercado, ¿no? ¿Cuál es el problema con Raptul? Son únicamente monopolios, o sea, solamente hay una empresa para cada cosa. Si una empresa falla, todo el sistema se viene abajo. O sea, si el sistema del agua, de la medicina, el de todo, o sea, si uno falla, todos los demás se vienen abajo. Aquí, ¿qué pasó? Y lo curioso es de que en BioShock te va narrando la historia del nacimiento de una ciudad y la caída de una ciudad, ¿no? El nacimiento y la caída de una civilización. Es más, es una fantasía, bueno, ciencia ficción, con esta temática de... ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito. O sea, y es el tema del podcast. Es ¿Cómo era? ¿Cuál era el tema del podcast? Era BioShock y... Las utopías. Las utopías, discúlpenme. Ando un poco distraído. ¿Cuál es el concepto, no? O sea, una distopía es justamente toda una civilización o los remanentes de una civilización que está cayendo en la autodestrucción. Bien lo habían dicho, un imperio no, si es destruido por un enemigo, se reconstruye, pero si es destruido internamente, ya jamás se construye. Y esa es la temática de BioShock. BioShock, ¿qué pasó? Un montón de gente que era individualista, tratando de ser colaborativos, algo iba a salir mal. O sea, mucha gente pensando de una sola forma, iba a salir mal. ¿Qué nos está dando o qué reflexiones podemos llevar de BioShock? O sea, hay muchas. O sea, podemos analizar desde el contexto narrativo, la historia, la temática de los videojuegos, cómo se aborda a los personajes y el código moral que al final se puede llegar a tener. O sea, es muy diferente hacer un videojuego de disparos, hacer un videojuego con una historia y con decisiones morales que hagan reflexionar al jugador, ¿no? Muchas veces los jugadores se quedan nada más en la temática de las mecánicas de juego, pero hay otros que se involucran en la historia, se involucran en los personajes, que ven cómo nace o cómo fue el proyecto o la idea de la ciudad de Raptul en sus inicios a través de las narraciones de radio que dice Leia Nosta, pero cómo también empieza a haber conflicto interno, ¿no? Empieza a haber disputas, empieza a haber divisiones, y no nada más empieza a haber divisiones, empieza a haber una falta de gobierno, porque fíjate, mucha gente le acusa al gobierno de crear impuestos, ¿no? Pero los impuestos son necesarios para la subsistencia de servicios médicos, servicios educativos, servicios de transporte, las mismas carreteras y calles, el ejército. Pero justamente en América Latina se acostumbró en los últimos 40 años a tener malos gobiernos que despilfarran el dinero en cuestiones particulares, ¿no? O personales.
sin importar la necesidad del pueblo que los eligió o que inconscientemente los ha elegido. Y entonces BioShock nos muestra el nacimiento y la caída de una ciudad muy próspera, pero que también tiene que tener y reflexionar sobre sus dilemas morales, ¿no? O sea, ¿cuál es lo más importante? O sea, porque sí, o sea, el individualismo es muy padre, siempre y cuando no vivas debajo del mar. ¿Por qué? Porque si todo cae o todo el sistema cae, pues la ciudad se autodestruye. Y es justamente lo que vemos, o sea, nosotros ya no vemos la edad dorada de Raptul, sino la edad de las cenizas, donde se vio que antes era una gloriosa y espectacular sociedad, pero que al final fue consumida por el libertinaje, más que nada, porque justamente, no sé si te acuerdas que había una parte en la cual demostraba sobre las adicciones a las drogas. No, Vaya, creo que esa no. no, No no me ves que acuerdo. que se inyectaban para tener Sí, el poderes. Adam, sí. Ah, explícales el Sí, el Adams. Adam, los poderes, ¿no? Que El también Adams justamente. eso conllevó, sí, que también eso conllevó una desigualdad, ¿no? Que eso fue también una de las pro, de lo que provocó la decadencia de la misma ciudad, ¿no? Como de que aquí vas a contratar a un hombre que lanza rayos y puede fundir y puede, no sé, puede fundir hierro, puede, ¿cómo se llama? Soldar hierro en unos segundos, o un vato que con su maquinaria apenas puede soldar, ¿no? Y tarda años, ¿no? También creo una desigualdad increíble en ese aspecto, ¿no? Que es también como, también con tomarlo como droga, porque el Adam también podría considerarse como las drogas actuales, pero también no sé si considerarlo también como esta parte de la desigualdad, ¿no? Laboral que existe hoy en día, de que vas a preferir contratar a alguien por sus, no tanto por sus habilidades, sino por sus, ¿cómo se llama? Sus influencias, su equipo, sus cosas, ¿no? Que en este caso el Adam es como de, pues te da un plus, ¿no? Solo por el hecho de consumirlo a comparación de alguien que no lo ha consumido, ¿no? Y no sé si eso se puede aplicar en la sociedad hoy en día, ¿no? Como, esta persona la preferimos contratar a esta otra porque nos ofrece mayores cosas, ¿no? O preferimos cambiar a las personas por tales máquinas porque son más rápidas, son más baratas, ¿no? Como que también creo esta desigualdad, ¿no? Y como me lo mencionas de lo de la ciudad, como esta idea del individualismo, ¿no? Como de... Es chistoso, ¿no? Porque la ciudad empezó con este ideal individualista y terminó con una rebelión que de una u otra manera volvió como esta comunidad, ¿no? Todos siguiendo un ideal de una persona, ¿no? Que es como Atlas, que es el Salvador, y todos creando un círculo, una sociedad. Más que nada, sí, una comunidad guiada por un solo hombre, ¿no? Que era lo que se prohibía en esta ciudad, ¿no? Tener ideales de creer en algo, creer en alguien, ¿no? Solo creer en ti mismo, Paternalistas. Ajá. ¿no? Y como al final, pues todo esto no sirvió de nada y volvió a decaer en otra vez creamos una comunidad que se basa en los ideales de una persona para derrocar a esta persona, ¿no? O la misma creación de revoluciones, ¿no? Que algo que era, o sindicatos, ¿no? Que era lo que buscaba la ciudad, ¿no? Como al final, de tanto, es chistoso, ¿no? Porque donde había visto que decían esto, ¿no? Que se prohibían los ideales, se prohibía la Biblia, se prohibían varias cosas, y por lo mismo de prohibir, la misma gente estaba incitada a buscar, ¿no? A buscar lo prohibido, ¿no? Los sindicatos, la Biblia, porque hubo una época en la que hubo, ¿qué? Exportación ilegal de Biblias, ¿no? Digo, ¿quién quería una Biblia? Porque eran puros educados, ¿no? Eran pura gente educada, pura gente, por así decirlo, atea, pero llévalos a un lugar donde tienen que seguir una serie de reglas bajo el mar, y el hecho de que les prohíbas algo los incita a querer esa cosa, ¿no? No lo sé, No, hubo varias cosas que de una u otra manera caminan a las personas y volvieron a ese origen, ¿no? O no sé, ¿qué ibas a decir, David? es que justamente empiezan a buscar ese lado espiritual cuando empieza a fallar la ciudad. O sea, cuando la ciudad ya no le suministra los suficientes recursos para subsistir, porque sí, o sea, vemos que hay una desigualdad de clases, porque hay gente la primera gente acumula muchos recursos, ¿no? Y no hay una correcta distribución de los recursos. O sea, como tú lo decías, la droga que utilizaban era como para lo necesario, lo básico, para encontrar un empleo o que te busquen o que te den un buen empleo. Y justamente eso lo vemos con las máquinas, ¿no? O sea, en la actualidad, si tú no conoces los sistemas operativos, las computadoras, es muy difícil que encuentres un trabajo, a pesar de que seas una persona muy talentosa. Si no controlas las redes sociales pasa lo mismo, o sea, tenemos ese mismo problema con The Word. A pesar de que tenemos un gran contenido, se trata de un gran contenido,
la tecnología ya nos sobrepasó y justamente, ¿cómo se llamaba la inyección? El Adam, ¿verdad? Y el Adam. El Adam es como esta ideal de tecnología que vuelve más perfecto a un hombre, ¿no? O sea, pero que a su vez empobrece a la sociedad, porque en el momento en el cual empiezan a haber diferencias económicas significativas, empieza a ver, no tengo lo necesario para vivir, ¿no? O sea, ¿qué me queda, no? La fe, la creencia. O sea, creer en un hombre, creer en una religión, creer en un grupo, ¿no? O sea, cuando ya me ha abandonado al gobierno o el estado del cual pertenezco, me refugio en un líder, me refugio en un grupo, me refugio en una religión. Y justamente pasa en América Latina cuando que no por nada la religión parece aumentar este número de seguidores en América Latina cuando realmente es un reflejo de la falta de servicios mínimos necesarios para la subsistencia, ¿no? O sea, ya nada más nos mueve la fe. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno ya nos está, a la inmensa mayoría, se dieron la espalda. Y aquí pasa algo muy diferente, muy extraño, porque aquí vemos que Atlas, como este héroe salvador, y que es como esta visión del pueblo, del superhombre, tiene fallas, o sea, tiene muchas fallas, y justamente en super spoiler lo vamos averiguando en el videojuego, pero eso me ayuda a reflexionar sobre que la figura mesiánica no está siendo ni reflexionada ni pensada en la actualidad. O sea, porque no, o sea, un hombre no nos va a poder ayudar, o sea, la colectividad tal vez nos pueda ayudar, pero se tienen que tomar como otras medidas, porque vamos a pasarlo, ¿no? Unraid, Atlas lo que hizo más fue hacer más precarias las cosas con una guerra, ¿no? La guerra de Atlas fue la que detonó la destrucción de la ciudad, ¿no? O sea, no pensó bien en lo que estaba haciendo. Y lo vemos en la actualidad. Hay no sé si te acuerdas de que en la escuela nos daban el Capital, ¿no? Para leer. Sí, creo que sí. ¿No? ¿Lo leíste completo o no? No, y si lo leí, pues ya lo olvidé, lo leí hace años. Yo tenía una copia y la vendí y ahorita estoy llorando porque estaba súper entera. En el Capital justamente lo que está peleando Enright es de que a los ricos y poderosos se les quite la tecnología que ellos crean. Pero eso nada más pasa en la primera generación de inventores. La segunda generación está viviendo de las patentes y del capital que se acumuló en la generación pasada, ¿no? Entonces yo creo que en el libertinaje de Raptul hubo una generación que dejó de inventar, pero que ya estaba viviendo de lo pasado y no le daba la oportunidad a los nuevos inventores. Ahí vemos que la arrogancia de ese artista que mataba a todos sus alumnos, ¿no? Porque no eran su ideal de música, no eran su ideal de arte, cuando realmente el arte y la música y todos va evolucionando y va cambiando. O sea, ellos querían que tocara las mismas notas a la perfección de una canción de hace años, ¿no? En vez de decir, oiga, vamos a hacer nuevo arte, vamos a hacer nueva música. Y es este engaño de la falso crecimiento. O sea, mucha gente dice es que tenemos un Producto Interno Bruto muy bajo, pero no necesariamente es muestra de una sociedad o de una población que vive bien, que tiene los servicios necesarios, ¿no? Porque ha habido investigaciones, ¿no? Hay países pobres que han logrado que la calidad de vida aumente sin necesidad de cambiar, de subir el capital, ¿no? Porque en realidad lo que se ve del Producto Interno Bruto es de que hay gente que acumula, o sea, cantidades obscenas de dinero y la sociedad sigue en las mismas, o sea, la comunidad en general o el 90% de la población. No sé qué usted piensa, señor Levinasta. Sí, la verdad es que sí, acabas de tocar un punto bastante interesante al momento de hablar de estos personajes como Atlas, las sociedades actuales, ¿no? Digo, creo que es algo que has mencionado bastante bien.
al decir que, pues sí, ¿no? Este mismo individualismo nos demuestra que de cierta u otra manera sí es necesario el Estado, ¿no? Bueno, sé que pues como bien lo mencionas, ¿no? El Estado ha provocado estas mismas cuestiones precarias a las personas, ¿no? Como la falta de servicios básicos y que ha habido otros países que lo han conseguido, ¿no? Pero pues sí hay una desigualdad muy grande en Rapture por esta misma acumulación de riquezas que mencionaste, ¿no? Porque como bien, como bien lo mencionas, un gran problema de Rapture es que al no haber un gobierno, un ente regulador, pues las personas más ricas, las primeras generaciones que lograron hacer riquezas, con tal de mantener este estatus de riqueza, lo único que provocan es que las demás personas no crezcan, ¿no? Y pues al ser un estado no regulado, libertario, pues donde se rige el más fuerte, dime qué va a pasar, ¿no? Es obvio que las personas de la primera generación que inventaron las patentes, y tienen dinero, pues obvio que van a aprovechar el poder para evitar que los nuevos inventores o los nuevos emprendedores o los nuevos empresarios crezcan, ¿no? Es algo que vimos que pasó en Rapture, ¿no? Por eso mucha desigualdad, por eso mucho de buscar una figura, ¿no? Como Atlas, que ahorita que mencionaste, es una figura que hay que pensar, ¿no? Pero sí, ¿no? Estas cosas precarias, ¿no? Y como bien lo mencionaste, sí, sí se puede regular, sí se puede, llegar, ¿cómo se llama? De darle a las personas los recursos básicos o los servicios básicos sin necesidad de aumentar el capital, ¿no? Digo, obvio que el Estado es necesario, digo, Tenemos perdón, una me escuela confundí de ideas. pública del Estado. Sí. El punto es que iba a decir que justamente BioShock nos demostró que aunque no querramos al Estado, somos seres sociables que de una u otra manera vivimos en comunidad, ¿no? Por eso la sociedad humana ha vivido tantos años, ¿sabes? Miles y miles de años, porque se juntaron en una comunidad, ¿no? Buscando un ente regulador que regule estas cosas, que cree servicios básicos, ¿no? Algo que no vemos en Rapture, ¿no? Y que tristemente no se pudo levantar porque como me gustó esa frase que dijiste al principio de que si una ciudad ya acaba muriendo, reguladores provocó la misma caída, ¿no? Los mismos ideales perfectos de una sociedad perfecta crearon la misma caída de la ciudad, ¿no? Y si bien, por ejemplo, hola. Hola amigo, ¿se me fue o se te fue el internet? Yo creo que a mí anda un poco lento mi internet. Ya, bueno, continúo. 3, 2, 1, ya. Espérame, no. Ahora. ¿Pero está ¿Tú grabando? estás grabando? ¿O se graba solo? ¿Se graba solo? Bueno, adelante. 3, 2, 1, adelante. Así. 3, 2, 1. Y sí, justamente quería mencionar esa parte, ¿no? De que pues, si bien es un ideal que teóricamente suena bien, suena perfecto, suena algo que puede funcionar, y en la práctica, en BioShock vimos esta crítica de que realmente no, por cuestiones sociales, es muy difícil de llevar a la realidad, ¿no? Pero sí, justamente quería mencionar esta parte. De hecho, no sé si terminaste de leer La Rebelión del Atlas. Sí, lo terminé de leer. ¿No ves que hay un discurso de como 100 páginas, ¿no? Al final. Sí, el discurso de este vato que es como el Steel, es como no sé qué el cosa. hombre perfecto, ¿no? Steel. No, Señor no Steel, es de ¿no? Steel. No, es de uno de los creadores de la famosa ciudad en las montañas. Del famoso John Wayne o John Ryan, no me acuerdo, pero es otro. No, pero sí era Steel, ¿no? El que fue a prisión. Lo tendrán que Steel. leer muy. Es que miren, como recomendación les recomendaríamos leer La Rebelión del Atlas con una mirada crítica. Creo que en este canal vamos a fomentar la lectura, el análisis crítico de las cosas. Porque en La Rebelión del Atlas, inclusive la propia Anne Wright se queja. No, se queja y critica a la economía americana de su tiempo, al socialismo, y que
crea inconscientemente las figuras mesiánicas del ideal perfecto, ¿no? Del perfecto economista, ¿no? Que es inventor y a la vez es inventor y un capitalista, y que también ve las fallas de su propia sociedad, ¿no? De que los capitalistas están utilizando al gobierno para mediar las cosas, ¿no? Y de hecho el gobierno en sí, la concepción que tenemos de gobierno actual fue justamente para tener una representación ante las personas de poder. ¿Por qué? Porque las personas de poder tienden a abusar de ese poder al no tenerle un respeto. ¿Ibas a decir algo? Ya agarré el libro y el discurso del vato es de John Well, no es de Steele. El discurso de 50 páginas era de 100 páginas, es de John Well. Sí, del famoso hombre misterioso que todos narran en la novela y nadie sabe quién es. Sí, señor güey. Sí. John Well, sí, el hombre misterioso. Y de hecho creo que John Wick, ¿no? O sea, algo así. ¿Quién? John Wick, ¿no? No, Mr. es John Well. John Well. Es uno que justamente la narrativa de Dan Grant, de Ayn Rand, sí era, ¿no? Ayn Rand, sí. Ayn Rand, perdón. La narrativa de Ayn Rand es muy buena. ¿Por qué? Porque enfoca la narrativa en las personas obreras. Es la primera que enfoca y describe cómo el trabajador construye las ciudades, construye los pueblos, el tiempo que se tarda, y que toda esa fuerza debe de ser coordinada para crear lo que se conoce actualmente, ¿no? O sea, las grandes ciudades, o sea, que todos debemos estar orgullosos como civilización de esta formación, sin olvidar que nadie aquí está solo, o sea, la gente que acumula dinero tiene el voto, pero no sabe qué hacer o sea, nadie sabría qué hacer con tanto si no tuviera ayuda. Sí, la verdad es que sí, me agrada un poco, como me agrada la narrativa de Ayn Rand. Es un libro bastante pesado, sí lo recomiendo. Sí, tardas 3 meses, general, pero... Sí, ya ni me digas. Pero sí, la narrativa de Rand es una crítica a como sí, a la misma forma de gobierno económico y social de Norteamérica, ¿no? Bueno, sobre todo Estados Unidos, ¿no? De sí, capitalismo, ¿no? Como de mediados, ¿no? De la era dorada del capitalismo. Mediados de la década. Pues justamente creo que ella vivió como esta época de los 50, creo que ella sí le tocó la crisis, justamente por eso empezó la crítica al gobierno estadounidense, cuando empezó a aumentar los impuestos a las empresas para conseguir dinero y darle apoyos a las personas que se quedan desempleadas. Justamente por eso empieza su crítica. Sí, empieza su crítica y de hecho eso justamente impulsó al gobierno porque, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, el Estado ofrece mucha ayuda, pero tenemos que estar conscientes de que esa ayuda tanto es de los impuestos de los más ricos como de los más pobres, ¿no? Y el objetivo de esa ayuda es nivelar las cosas, ¿no? O dar una oportunidad a la gente que no tiene oportunidad. Por eso las becas de la escuela, la escuela pública, servicios, ¿cómo se llama? Médicos públicos. Pero aquí hay que darnos cuenta de que es una navaja de doble filo. Si dependemos tanto de eso, al final se sobresaturan las instituciones. Y sin un apoyo extra, pues empiezan a morir. Y justamente están muriendo, no sé si sabías de que ha habido mucha, no sé si conspiración, pero ha habido mucho robo hormiga en instituciones de salud. Sobre las instituciones de educación pública que se están robando el dinero, valga la redundancia, metiendo o inflando la matrícula y la venta de carreteras a particulares, ¿no? Así que o sea, tenemos como que para mucho rato, porque justamente si lo ponemos desde la perspectiva de Ayn Rand, ahí nos diría y nos dictaría de que debe de haber una primera generación de industriales, ¿no? De gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo la idea, necesito un poco de capital para producir un producto, ¿no? Y ese producto va a pagar impuestos, va a aportar a la sociedad. Porque algo que había leído, bueno, más que nada reflexionado,
es desde que la revolución, o sea, la primera revolución del mundo moderna fue la Revolución Mexicana, ¿no? Pero la Revolución Mexicana no tenía Ay, eso no eso. sabía. Sí, eso es algo, un dato bastante interesante. La primera revolución fue la Revolución Mexicana y ya después todas. La Revolución Rusa, la rebelión contra el zar. La francesa, sí, todas. No, la Revolución Francesa fue la primera, pero de la edad antigua, ¿no? Cuando todavía la mayoría de reyes. Ok. Pero la primera moderna fue la mexicana, del siglo pasado. Y esa fue la que impulsó al pensamiento de que el capital debe de ser redistribuido por el bien de la sociedad. Pero en la actualidad es el capital se beneficia de la sociedad, ¿no? O sea, y esos dos discursos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque en México no tuvimos el poder industrial, o sea, no se crearon las suficientes empresas para darles impulso. Y es triste que las empresas que queden estén siendo vendidas y abaratadas, porque esto es algo más antiguo, ¿no? O sea, cuando el gobierno empezó a vender instituciones públicas, los capitales privados dijeron, pues este es el negocio, ¿no? Hay que venderlo todo. Pero ¿qué va a pasar cuando no tengamos las zonas industriales? O sea, ¿qué nos queda? O sea, Sí, no ya nos queda nada. nada. O sea, si ya vendemos O sea, y esta es una pregunta que se hicieron en el siglo pasado, ¿no? De hecho, hay un documental sobre la más grande productora de textil, la textilera de Oaxaca, y ahí decía, ¿por qué y los primeros dueños dijeron, ¿por qué vamos a vender el algodón si podemos hacer una fábrica y vender tela que es mucho más caro? Y justamente en este nuevo siglo se debe reflexionar los porvenires del siglo pasado, o sea, qué funcionó y qué fracasó. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, se repiten las historias. Y fue lo que pasó en Rapture, se repitió la misma historia. O sea, haces una clase privilegiada, le das poca importancia a las clases bajas y vas a tener una rebelión. Y eso pasa en la rebelión del Atlas. Y pasará. Sí, seguirá pasando, ¿sabes? Sí, eh, creo que por eso es muy bueno e importante leer un poco de historia, ¿no? Para evitar repetir todas esas cosas, ¿no? Que tristemente parece que a todos se les olvida, ¿no? Y justamente creo que a los habitantes del Rapture se les olvidó leer un poco de historia, ¿no? Porque es algo triste. Digo, la otra vez, ahorita que mencionaste de historia, vi por qué España, a pesar de ser uno de los países más ricos durante Europa, en la época en la que tenía las colonias aquí en América, yo siempre me preguntaba, pues si fue el país más rico de Europa en ese entonces, ¿por qué no fue potencia, no? Y justamente fue por algo que bien lo mencionan, ¿no? Al parecer los españoles en ese entonces por primera vez conocieron la inflación, ¿no? Y sobre todo el gobierno que nunca potenció las empresas, ¿no? Prefirió comprar los materiales ya hechos a otros países en vez de potenciar sus mismas empresas, ¿no? Y es algo que se vuelve a repetir, ¿no? Que lo vemos repetido en varios lugares, ¿no? Que prefieres comprar en vez de producir, ¿no? Son ese tipo de cosas que a veces es importante releer la historia para evitar esos problemas, ¿no? Y creo que en Rapture vimos muy bien esto, ¿no? No en el caso español, ¿no? Sino en general en la historia, ¿no? Que si solo beneficias a un par de personas, obvio que vas a provocar que otro grupo de personas sí, digamos que se sientan excluidas, ¿no? Porque a pesar de que son personas que manejan este ideal individualista, de todas maneras pertenecen a un grupo, ¿no? Se sienten dentro de un grupo, ¿no? Como en este grupo de los excluidos, ¿no? Se fueron formando en este grupo como de los excluidos. A pesar de que somos individualistas y que el individualismo solo crece en ti mismo, no crece en grupos, solo en ti y en lo que hagas, de una u otra manera este individualismo terminó provocando grupos que se sintieron unidos en ese sitio, como de, pues somos excluidos porque el Rapture no nos deja crecer, pues vamos a crear esta rebelión, ¿no? Algo que hemos visto con las revoluciones, ¿no? Y como bien lo mencionas con la Revolución Mexicana, que ahorita me puse a pensar, y sí, la Revolución Mexicana, por los ideales o por los motivos por los que fueron, sí entiendo por qué es considerada una de las revoluciones, de las primeras revoluciones en la era moderna, ¿no? De distribuir las riquezas, ¿no? Porque justamente pasó algo así en México, ¿no? Que solo un grupo de personas eran las ricas y solo un grupo de personas tenía el poder y los más, por así decirlo, los más jodidos eran los que estaban pues ahí
viendo cómo sobrevive, ¿no? Y es algo que vemos bastante bien reflejado en Rapture, ¿no? Digo, Rapture fácilmente puede ser una historia que pudo haber sido robada de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque es algo que pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? Y me gustó ese ejemplo que usó de México, ¿no? De estos ideales de la Revolución. Sí, justamente la Revolución Mexicana no tuvo el impacto mundial, porque a diferencia de otras revoluciones, como la Revolución en Rusia, no tuvo una generación de pensadores que tuvieran una idea que compartieran todas, ¿no? La revolución en Rusia fue el marxismo. Fue a Nietzsche, fueron esos dos grandes ideales que movilizó todo lo demás y que todos los demás tomaron esos dos estandartes para crear y construir una sociedad. ¿Cuál fue el error de la Revolución Mexicana? Pues no enfocarse o no ver ese panorama de industrializarse. O sea, porque justamente Porfirio Díaz intentó exportar todo, o sea, capital, tecnología, población, sin ver que tenía la mano de obra aquí. O sea, hay una frase de los japoneses que dicen: el capital más valioso de una sociedad es el capital humano, porque es el que administra y mueve todas las demás cosas. Y justamente ya vemos que tuvo una crisis económica no hace mucho, pero ese no es el punto, que es justamente el individualismo no es malo siempre y cuando se debe de recordar de que una persona necesita a la otra, por muy especializados que estén. O sea, una persona altamente especializada, por ejemplo, en la ingeniería, necesita un doctor y un médico, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una colaboración para un objetivo común, ¿no? O sea, el médico dar un buen servicio, el ingeniero hacer su labor, y así es un círculo virtuoso que se debe de reflexionar, porque justamente hay una frase que está naciendo en redes y en foros, que el México se debe de descolonializar. ¿Por qué? Porque en México se le conoce al capataz, pero no al líder. El líder es aquel que está contigo, te echa la mano, ve tus virtudes, explota tus virtudes y compensa tus faltas o tus faltas. Pero un capataz no, un capataz simplemente te obliga a que trabajes más y descanses menos. Y esa colonialización de la mente todavía está. ¿Por qué? Porque en México está la frase de dale poder a alguien y conócelo. Y es justamente eso, o sea, que no estamos preparados para tener ese poder o tener esa facultad de hacer un bien. ¿Por qué? Porque pensamos como capataces. O sea, hay que dejar de pensar como capataces, sino hay que pensar más como líderes. ¿Qué hace un líder? El líder es el primero que está al frente, o sea. Y es lo que Rapture justamente menciona, o sea, su líder, o sea, el líder de Rapture fue el último persona en la ciudad. O sea, fue el último que se metió en el pedo, fue el último. Y ese fue el error, o sea, empezar a tener a las demás personas o usar a las demás personas. Y creo que es el concepto de utilitarismo, pero tal vez estén incorrectos. Si está incorrecto, corríjame en los comentarios. Pero sí, es de dejar de pensar en que todos somos un barco en alta mar y decir, bueno, a ver, tú sabes navegar, tú sabes leer las estrellas, tú sabes la carpintería, ver las virtudes que tenemos para colaborar en proyectos más complejos. ¿Usted qué opina, señor Levenesta? Sí, la verdad es que sí, tocaste un punto bastante importante, ¿no? Digo, no por nada el ser humano evolucionó y se convirtió en la especie más importante porque empezó a convivir, ¿no? Empezó a juntarse en comunidad, empezaron, como bien lo dices, ¿no? Empezaron a ver roles, ¿no? Y justamente fue lo que nos llevó a evolucionar y a convertirnos en la especie dominante, ¿no? Y creo que es algo que está en nuestros instintos, ¿no? Si es algo necesario si queremos crecer, ¿no? Como personas y como sociedad, ¿no? Que como bien lo mencionan, ¿no? Por más individualista que seas, siempre tarde o temprano vas a necesitar de ayuda de alguien, ¿no?
como bien lo dijiste en el ejemplo, ¿no? De que muchas veces el médico necesita del ingeniero para que le ayude a reparar la máquina o para que le dé una máquina encargada para revisar ciertas cosas de los órganos, ¿no? Y no lo sé, sí, de cierta u otra manera, necesitamos de una sociedad, ¿no? No podemos ir por la vida siendo individualistas diciendo, pues yo puedo sacar adelante todo esto porque pues yo creo en mí mismo y no necesito de nadie más, ¿no? Y supongo que ese fue un pequeño error de Ayn Rand de tomar el individualismo de una manera muy extrema, ¿no? Digo, no está mal su idea, sin embargo siento que se fue un extremo, ¿no? Si tan solo no lo hubiera tomado un ideal tan extremo, creo que hubiera sido una teoría bastante interesante, ¿no? Siento que es uno de los únicos fallos que encuentro, ¿no? Yo creo que el error de Ayn Rand es de que dejó la crítica, ¿no? O sea, no aceptaba, o sea, y es que no fue un error de Ayn Rand, fue un error de los que seguían al pie de la letra a Ayn Rand. O sea, ella creía en el pensamiento crítico y que nosotros teníamos que tener un pensamiento crítico, pero eso es lo único que no tienen los seguidores. Y muchos dirán, es que no es tan importante un libro que casi nadie lee. Si ustedes ven la cantidad de personas que fueron influidos por ese libro, se darán cuenta de que muchos economistas de lo más alto nivel están bajo esa filosofía. Libertarios, bueno, no sé si todos los libertarios. Pues no sé, pero es un interesante libro, es una recomendación muy buena. Y para finalizar, señor Leonesta, ¿qué diría? Pues yo para finalizar, yo como fan de BioShock, porque yo he jugado muchísimos años este videojuego y es uno de los videojuegos que más me ha cambiado personalmente. Es raro que un videojuego te cambie personalmente, pero bueno, yo como fanático de este videojuego puedo decir que realmente es un videojuego que si no lo has jugado, te invito a jugarlo, realmente vale la pena. No solo por la jugabilidad, el arte, que es increíble imaginarte una ciudad bajo el agua, sino también por lo que estuvimos hablando durante toda la plática, ¿no? Durante todo lo que mencionamos sobre estos ideales, sobre el individualismo, cómo una utopía puede convertirse en una distopía de la noche a la mañana, cómo a veces es bueno plantearse y reflexionar y criticar estos ideales, ¿no? Como de, si bien son ideales que suenan perfectos, ¿cuál es su punto negativo? ¿Por qué a veces es mala idea? Siempre es bueno reflexionarse, ¿no? Siempre es bueno criticar las ideas, ¿no? Por algo somos seres pensantes, ¿no? Y justamente siento que ese fue un gran problema de Rapture, que no hubo nadie que criticara o se pusiera a decir, está mal esta idea, no la plantees, Rapture va a ser un fracaso. No, solamente se dejaron llevar por los ideales de Ayn Rand pensando que iba a ser la ciudad perfecta, ¿no? Sin darse cuenta que hubo pequeños problemas, ¿no? Pero sí, no lo sé, yo me gustaría cerrar con esto, ¿no? Que realmente Rapture nos muestra como es una crítica bastante importante que podemos aplicarla no solamente a la que fue en los años 50, sino también se puede aplicar hoy en día, ¿no? Y no solamente con los sistemas económicos actuales, ¿no? Sino cualquier sistema económico que se plantee, ¿no? Y es lo que me agrada de BioShock, ¿no? Que es una historia que se puede criticar, que se puede usar como referencia no solo antes, sino actualmente, ¿no? Y es con lo que me gustaría cerrar. ¿A ti con qué te gustaría cerrar, Daggers? Yo creo que me quedo con este último comentario, ¿no? BioShock y Ayn Rand en su libro La rebelión del Atlas es una reflexión a la sociedad moderna y que debe de ser considerada como eso, como invitarnos a ver otro punto de vista diferente que nos ayude a comprender la sociedad actual para hacer una mejor sociedad en el futuro. Yo creo que sería todo de mi parte. Yo soy Dagres, me acompañó Levianasta. Este es The World News, su podcast de los miércoles que pasa los jueves, pero ya próximamente regresamos a los miércoles. Yo soy de Vinosta. Esto fue todo por mi parte. Hasta la próxima. Déjenos sus comentarios. Con gusto los leeremos. ¿Qué opinan? Hasta la próxima.